Bueno, supongamos que ahora la concesionaria, fíjense que acá tenemos imprimir stock No y estás lo... compartiendo, Pablo, ¿eh? Perdón, share. Listo. Ahora sí, y vos andate. Fíjense en este que tenemos de imprimir stock, que lo que está haciendo es imprimir el nombre de lo que está, en realidad. Pero quizás nosotros lo que queremos hacer es imprimir algunos datos más. Por ejemplo, lo que nosotros quisiéramos hacer es que vehículo imprima, o sea, como hacer un toString, private string, no, vamos a poner un public string, imprimir datos. Y en esto lo que va a hacer es devolver los datos de, por ejemplo, marca más, modelo más, patente. Vamos a hacer no. Vamos a hacerlo de la siguiente forma, va a ser más fácil. Supongamos que nosotros tenemos este método que estuvimos viendo, que es el de acelerar. Y este método de acelerar, ¿qué es lo que hacíamos? Habíamos dicho que en realidad cada vez que aprieto el acelerador voy a aumentar la cantidad de RPM, y el de frenar lo que va a hacer es reducir la cantidad de RPM. Y ahora supongamos que tenemos un método que se llame mostrar velocidad. Public void mostrar velocidad. ¿Y cómo se calcula la velocidad? Porque yo acá tengo RPM, en realidad lo que voy a hacer es, yo necesito saber cuántos kilómetros por hora va a andar el auto. Bueno, esto de la velocidad se calcula con un índice. O sea, hay una relación de comprensión. Pero nosotros vamos a decir, por cada RPM que está, vamos a decir que para el vehículo normal, el RPM es un sistema out. Y vamos a decir que velocidad es RPM por, no sé, 1. Un RPM es 1 kilómetro por hora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo sacara de acá, por ejemplo, este new auto, hiciera lo siguiente, por ejemplo, no sé, auto igual a auto a igual a new auto, y hago a punto acelerar, a punto mostrar velocidad, a punto acelerar, a punto frenar, a punto frenar, y por último a punto mostrar velocidad. Bueno,
Bueno, esto debería acelerar. Esto me debería mostrar la velocidad. Debería acelerar, freno, freno, 0. O sea, acá me debería mostrar 1 y 0. Entonces vamos a probar a ver si funciona. Velocidad 1 km por hora, velocidad 0 km por hora. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, supongamos que en realidad la moto no acelera igual que el auto en el mismo tiempo. Quizás acelera muchísimo más. Por ejemplo, no sé, 3 veces la velocidad normal. Entonces, el acelerar, ¿qué tendría que hacer? Cambiar su comportamiento en la moto. Claro, tendría que acelerar la velocidad, ya no va a ser un RPM 1 km por hora, va a ser un RPM 3 km por hora. Entonces, mostrar tiene otro comportamiento para moto. Entonces, lo que puedo hacer es lo que se llama sobreescritura. Puedo ejecutar el método mostrar velocidad, me va a agregar este tag override, y lo que me va a permitir es decir, cuando el vehículo sea una instancia de moto, en vez de ejecutar el método mostrar velocidad del padre, ejecutar el método mostrar velocidad del hijo, porque tiene una implementación propia. Entonces sería system out, mostrar esto, en vez de por 1 va a ser por 3. Y acá no puedo acceder a RPM directamente. Entonces acá lo que tengo que hacer es que this o super this.get RPM. Entonces, acá hago una sobreescritura, le cambio la velocidad a la moto por una fórmula nueva, una fórmula distinta. El auto, el jet ski, el vehículo y la camioneta, todos van a ser RPM por 1. Acá va a ser por 3. Entonces, cuando vehículo sea una moto, va a ejecutar este método. Fíjense, vamos a ponerle un breakpoint acá y un breakpoint a vehículo. Entonces, acá en este test yo puedo hacer lo mismo. Moto. Entonces, fíjense. Y acá esto es fíjense, vamos a ejecutarlo, vamos a debaguearlo. Entonces, A es un auto. Ahí aceleró. El contador de RPM está en 1. Mostrar velocidad. Ejecutó, fíjense, el de la clase vehículo. ¿Por qué? Porque esto es un método público de la clase vehículo, entonces el auto también lo tiene porque lo heredó. Entonces hace acá el cálculo. La función es RPM por 1. Vuelvo a acelerar, vuelvo a frenar. Acá es RPM 0. Por 1 es 0. Entonces pone 0. Ahora fíjense, M es una instancia de moto. Yo le hago acelerar, mostrar velocidad, y fíjense que en mostrar velocidad, en vez de tomarme la propia de vehículo, me está tomando la que está en moto, en la clase moto. ¿Por qué? Porque reemplacé su comportamiento. Entonces, lo que va a mostrar ahora es que la velocidad es 3 km por hora. Y acá, fíjense, vamos a dar 0. O sea, le cambié el comportamiento a una de las implementaciones de
de un método. Entonces, todos los vehículos que no tengan sobrescrito este método van a poder ejecutar el método mostrar velocidad. Mientras que la moto, como le cambia el comportamiento, lo que hace es, cuando el objeto en realidad es una instancia de moto, sobrescribe o reemplaza el comportamiento con este. ¿Se entiende? Pues imagínense que acá teníamos el método de mostrar velocidad. Fíjense a dónde está esto. Esto de la clase padre, esto también está en la clase padre, mientras que en este, cuando se crea, lo que va a hacer es reemplazarse esa instrucción. Entonces yo cuando creo la moto, en realidad lo que voy a hacer es, esta parte es de esto común, es de vehículo, pero como Newmoto tiene sobrescrito el mostrar velocidad, en realidad no usa el del padre, usa el propio. ¿Se entiende? Le pisa el comportamiento. En vez de dejarlo con el del padre, se lo pisa y usa el propio. Y esto aplica también a si yo lo hago en, por ejemplo, en este test, en vez de decir que A y moto son auto, como le ponemos B y acá le ponemos vehículo. Fíjense que acá va a funcionar igual. Entonces, vamos a devallar. B corta es una instancia de auto. Yo le doy a acelerar, mostrar velocidad, ejecuta el mostrar de vehículo. Mientras que en la moto, ahora es una instancia de moto y el mostrar velocidad va a mostrar el de moto. ¿Por qué? Porque esto de la sobreescritura se hace sobre nivel instancia. No importa lo que sea la variable. Si fue sobrescrito, se va a reemplazar el comportamiento y va a ejecutar siempre el de la implementación. ¿Se entiende? Perfecto. Y con eso podemos reemplazar todos los métodos. O sea, no solamente el de mostrar velocidad. O sea, podría reemplazar todos los métodos públicos que tenga en la clase vehículo. O sea, la clase padre. Se los puedo reemplazar a todos. Profe, ¿puedo hacer una pregunta Sí, más o menos para hacer el ejemplo ese? Bueno, así como vimos que si vamos a generalizar moto para vehículo, utiliza la función que está sobrescrita, ¿no? sí, Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, o sea, si yo uno de los métodos, supongamos que vehículo tenga público set RPM, ¿no? sí. Y yo en moto, ¿tengo alguna manera de hacer que set RPM no sea público? Cambiarle la visibilidad. Eso lo podés hacer, pero fíjate lo que va a pasar. Cuando yo le pongo acá private, se va a quejar. No, de hecho no te va a dejar. Te dice, no le puedes cambiar la visibilidad. Perfecto, está bien. Lo que sí podés hacer, y eso es una pésima, pésima, pésima práctica, es esto. Supongamos que en vehículo tenemos el set RPM. Set RPM. Pero está como private.
O, en realidad como No, private no no, puede. porque no va a poder. Como protected. Protected no lo vimos a esto y ahora lo vamos a ver. Ya que está. O sea, esto se los nombré, pero no lo terminamos de explayar. Protected es un nuevo modificador de visibilidad. ¿Qué me permite Protected? Público lo puedo acceder desde cualquier lado. O sea, yo tengo un vehículo y acá puedo hacer b.get. O sea, todos los métodos públicos. Pero si yo le hago set, no puedo. Ahora, desde concesionaria, tampoco. Yo a los vehículos no le puedo. Supongamos que ahora esta concesionaria en vez de estar en el modelo, está en acá. Decimos, no, ¿para qué tanto paquete? Saquemos todo esto. Este de acá ya no se llama más vehículo, se llama modelo directamente a secas. Vuelvo sin grabar acá. Hola, hola, ¿escuchan? Ahora Ahora sí, sí, recién se Sí, sí, empezó. sí. Sí, se había cortado un microcorte. Bueno, supongamos que acá le pongo un modelo directamente. Me dice que no me deja porque tengo que compilar esto. Se va. O sea, no puedo cambiar mientras tenga errores ok. de compilación. Esto también. Bueno, supongamos que ahora en vez de dejarlo esto, le queremos cambiar el paquete y lo dejamos todo en uno en modelo. Bueno, Protected es un método, es un modificador de acceso que lo que me va a permitir es que las clases hijas puedan acceder. Por ejemplo, acá podría decir set.rpm y pasarle un RPM inicial. Fíjense, pude acceder a este método setRPM porque, que es de la clase padre, porque porque es protected. Ahora, si yo lo quiero hacer acá, por ejemplo, no sé, b.setRPM, fíjense que no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque protected justamente lo que me permite es ampliar la visibilidad de los métodos y de los atributos también hacia toda la herencia. Entonces, vehículo podría verlo, autos también podría verlo, pero fuera del paquete y fuera de la herencia no. ¿Se entienden? Si yo acá tengo, por ejemplo, voy a crear una nueva clase, camión, y a este camión le digo extend de vehículo, bueno, aparte de crearme el constructor, acá voy a poder hacer set RPM, ¿ven? Cualquiera de la herencia puede ver las RPM, o sea, los métodos que están protected. No importa si están en otro paquete o no. ¿Se entiende lo que hace el protected? Le amplía la visibilidad a toda la herencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Bueno, pero él tiene un pequeño problema, que es un problema aparejado de protected. También lo hace visible a todo el paquete. Entonces, concesionaria, cuando le agregas un vehículo, podría ser, por ejemplo, a.set
RPM y ponerle un valor antes de agregarlo al array. Y eso está mal. Está mal que lo haga porque no debería poder hacerlo. ¿Por qué no debería poder hacerlo? Porque eso es un atributo privado, básicamente. O sea, es parte del modelo de vehículos. La concesionaria no tiene que tocar esas cosas. Entonces, por eso es que el protected es medio peligroso y nunca se lo vamos a poner a los atributos. Yo podría poner un atributo protected como modelo, por ejemplo. Protected modelo, entonces yo acá en moto, en vez de usar el RPM, o modelo no, vamos a poner este. Protected. Entonces acá en moto, en vez de usar como lo tengo protected, en vez de usar el get, puedo directo poner RPM. ¿Por qué? Porque el atributo es protected. Lo mismo que en camión. En vez de set RPM podría poner RPM igual 90, por ejemplo. Y vos decís, bueno, pero es parte de la herencia, está bien que se pueda hacer eso. Bueno, pero si tengo una clase que no tiene nada que ver con la herencia, puedo hacer a punto RPM igual a 50. Lo mismo, estoy exponiendo un atributo que debería ser privado de los objetos de la herencia, o sea, del padre y de los hijos, a otras clases que están en el mismo paquete. Entonces, por eso siempre tendríamos que tener separado esto entre las clases que son efectivamente del modelo y las clases que no tienen nada que ver con el modelo. En vez de poner modelo sería negocio. Entonces, concesionaria no tiene que ver con los vehículos, no, fuera. Fíjense cómo automáticamente, si importo acá todos los vehículos, aún así, si yo quiero ahora hacer, por ejemplo, a punto RPM, ya no puedo hacerlo más. ¿Ven? Sí. Entonces, por eso es importante hacer la separación bien de las clases. Entonces, Protected lo que me permite eso es abrir la visibilidad a toda la herencia que está ahí. A lo que es una pésima práctica es hacer esto. Por ejemplo, set RPM y decir esto es public. Esto está mal. Fíjense, me lo dejó hacer. O sea, yo no, ahí no hay problema, no hay un error de compilación. Ahora, ¿qué pasa? Moto M igual. Ahí vamos a moto M igual. Moto, la variable B corta. Entonces acá puedo hacer M punto ZRPM. Esto está mal. Por algo se definió que este método era protected. Que solamente lo puede hacer las cosas de la herencia. Otro de afuera no debería poder hacerlo a eso. Entonces, esto Perdón, ¿como está mal. vehículo también te dejaría o no? ¿O solamente como moto te No, dejaría? solamente de moto. Si Ok, ponemos b.set, ¿ven? No tengo ninguno. Solamente de perfecto. moto. Porque de hecho vehículo no te permite que lo Claro, accedan de afuera. Es como decir, no, bueno, te presto la llave de mi departamento, pero no se la des a todo el mundo. Entrá solo vos. Y Moto agarra y le hace una copia y se la empieza a pasar a la gente y te la empieza a alquilar por un Airbnb. Eso está mal. Fíjense, compilar compiló, pero esto está mal. Estás violando el encapsulamiento, adrede. Entonces, sí, esto nunca debería estar. Nunca sobreescribimos para abrirle la canilla de métodos
a cualquier otra clase. Esto es algo que se suele hacer, sobre todo cuando son frameworks, o sea, cuando ya te vienen clases con métodos definidos, decís, yo necesito que tal método sea público. No importa, creo moto pública, extiende de moto y le sobrescribo los métodos y se los pongo todos públicos. Bueno, eso te puede traer infinitos problemas. Entonces, si yo generalizo de moto a vehículo, me va a permitir utilizar los métodos que yo tengo en vehículo y si alguno de esos métodos tiene un override, va a invocar ese override. Salvo que ese override sea una apertura de scope, en cuyo caso no me lo va a dejar porque el vehículo original no lo tenía como visible. Claro, exactamente. Ok, Sí. gracias. La apertura de scope para el upcasting no te sirve. Para el downcasting sí. Y eso es lo que generalmente trae la mayor cantidad de problemas. Cuando se hace mezcla o uso, se exportan métodos que son por algún motivo privados o protected y lo empiezan a manipular por cualquier lado, después termina siendo unos líos que no tienen nombre. Entonces esto no se hace. Se permite, sí, pero no se hace. Buenísimo, muchas gracias. Fíjense que acá desapareció. Yo no puedo hacer más. Sí, bueno, ¿se entendió el concepto de sobreescritura? Es cambiarle Sí, el sí. funcionamiento a algo que ya estaba Sí, profe. implementado. Sí. Bueno, y con esto ya creo que terminamos todo lo que es herencia. Después ya esto nos deja la puerta justo para enganchar con lo que es polimorfismo. La clase que viene vamos a hacer un ejercicio de esto para aplicar herencia y vamos a empezar con el nuevo tema que es polimorfismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Correcto. Sí, profe, perfecto. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, listo, con esto terminamos. Denme un segundo. ¿Alguna duda de los temas que estuvimos viendo hoy? Profe, lo de recién que no se debe hacer o no deberíamos hacer es cambiar algo protected de algo public. Pero se puede hacer un override, o por ahí no sé si se hace o no, pero se puede hacer un override de un setter, un getter, o por ahí no conviene eso. No, de los setters y los getters no te conviene hacerles override. Salvo casos medio puntuales. Ok, Pero no te conviene hacer un override a un setter, no, pues le vas a... Generalmente eso se definió para que tenga un comportamiento unificado y si vos se lo estás toqueteando, está bien, está bien. el setter específico. Ahora, los otros métodos sí. Voy. Y esto tampoco puedes hacer, tampoco podrías restringir a bajarlo a protected. Los métodos públicos que serían no lo puedes. No le puedes bajar la visibilidad. Porque es como que Bien, te bien. quedaría un objeto que no puede responder a ese método. Así que bueno, con esto ya vimos todo lo que es herencia. Y ahora nos queda ver polimorfismo. Con eso ya veríamos las tres patas de la teoría de objetos, que es el encapsulamiento o la reusabilidad, la herencia, que es como que separa sobre el concepto de reusabilidad, y el polimorfismo, que termina de enganchar todo esto para darle un comportamiento específico. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Así que bueno, con esto ya estaríamos. Miren que voy a pausar el video.